Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos aquí listos de nueva cuenta para dar comienzo a nuestra tercera sesión del minicurso de temas selectos del juicio de amparo. En esta ocasión escogí un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que es acerca de las pruebas en el juicio de amparo. Ver quién prueba, qué se prueba, con qué se prueba. Recuerden que la finalidad de este tipo de charlas es hacer un evento dinámico donde podamos retroalimentarnos mutuamente. Ustedes pueden hacer uso de su chat que tienen ahí en Face Live para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas relacionadas con el tema, a fin de que aquí Vanessa y Eduardo, que me ayudan en la recolección de la información, pues puedan seleccionar algunas de las más repetitivas o más representativas del tema visto y poderles darle solución pues en conjunto. Veamos, pues el amparo a final de cuentas es un juicio, solo que de orden constitucional. Respecto al eterno debate si es un juicio o un recurso, pues yo diría al menos el indirecto es un juicio, porque se lleva en otra sede jurisdiccional, con otro acto reclamado, con otro rol las partes intervinientes, se pueden ofrecer pruebas, alegar, impugnar los fallos. Para mí eso es un juicio. En cambio, pues el amparo directo, si lo vemos más al estilo del recurso casacional, ¿verdad?, donde se va a casar la legalidad o constitucionalidad o convencionalidad de una sentencia o resolución, pues eso sí se asemeja más a un recurso. Entonces, fuera de esa discusión eterna teórica sin juicio o recurso, pues yo me atrevería a decir mitad y mitad. Mitad juicio, por lo que hace al indirecto, y mitad recurso, por lo que sería al directo o uninstancial. Ahora bien, la prueba, si nos ponemos a analizar, la hemos estudiado normalmente desde la licenciatura y hasta nuestra práctica profesional con uno de los múltiples enfoques que pueda tener. O sea, es una palabra multívoca, poliédrica, porque admite varias definiciones. Por ejemplo, lo más lógico es que veamos nosotros la prueba como un sustantivo, como el objeto con lo cual se prueba. Y viéndolo así como sustantivo, pues es la persona o la cosa. Esto es, el testigo, el perito, el dictamen, el documento, la inspección, etcétera, etcétera. Y nos dedicamos a analizar pues los elementos de ese tipo de pruebas, su desarrollo histórico, qué características tiene, cómo se debe de ofrecer, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay un sector del foro que se inclina más por analizar la prueba como un verbo, o sea, como una conducta, el arte de probar, de demostrar, de acreditar. Y está muy bien, podemos ser unos expertos respecto a los plazos, el modo en que se ofrece, las características que debe de tener cada probanza, lo que sucede si no se oferta oportunamente, pero pues olvidamos de repente la parte teórica o sustantiva. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber un balance entre poder conocer la prueba, sí como un sustantivo, sí también como un verbo o una conducta. Y aquí lo que veremos es acerca de cuándo hay pruebas en el amparo y en su caso de haberlo, qué tipo de pruebas, ¿verdad?, cómo se desahogan, las mismas cómo se ofrecen de hecho, e inclusive hasta su valoración. Empecemos señalando que decíamos que el juicio de amparo se ejerce a través de dos vías procesales. Esto es la vía directa, históricamente llamada como uninstancial, y la vía indirecta. Bueno, simplificaré la vida para todos nosotros. En el amparo que se ejerce en vía directa, no hay pruebas. Nunca. Esto es,
el acto reclamado ahí se va a apreciar del mismo modo pues que lo tuvo a la vista la autoridad responsable, sin oportunidad de que se ofrezcan pruebas extras. Ahora, déjenme hacerles una pequeña aclaración para que no nos vayamos con esta confusión. En el amparo directo, del cual es competente un tribunal colegiado de circuito o el tenedor originario de la jurisdicción, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la única posibilidad de que puedan ofertarse pruebas no es sobre el fondo del asunto, sino es sobre las causales de improcedencia o la exclusión de esas causales. Esto es, sabemos que en el amparo directo el acto reclamado pues es una sentencia, un laudo o una resolución que le puso fin al juicio. Y resoluciones que le ponen fin al juicio sin ser sentencias, pues hay muchas. Se les llama modos anormales de terminación del proceso: desistimiento, caducidad, transacción, sobreseimiento, desechamiento de demanda, etc. Bueno, entonces, en el amparo directo, lo que se va a analizar el acto reclamado es la constitucionalidad o la convencionalidad o la legalidad de una sentencia o una resolución. Ese es el acto reclamado. Pero si hipotéticamente alguna de las partes quiere hacer valer una causa de improcedencia, puede ofrecer prueba solo sobre la causa de improcedencia, no sobre el fondo del asunto. O sea, no para mejorar o empeorar lo que ya resolvió la autoridad responsable, sino solo para demostrar esas causales de improcedencia que sabemos que son de orden público, de estudio oficioso. Esto es, pensemos hipotéticamente que una persona está peleando en un juicio reivindicatorio. Recordemos que el reivindicatorio, o sea, la res vindicatio, es una acción civil donde el propietario no poseedor pues demanda al poseedor no propietario. Y uno de los elementos constitutivos de la acción pues es ser dueño, tener un justo título, ¿verdad? Y resulta que ese actor en reivindicación por alguna cuestión tiene que llegar a un amparo directo, o sea, le ha sido adverso el resultado del pleito. Y cuando está en el amparo directo, se entera la contraparte, o sea, vendría a ser el demandado del juicio civil, que acá sería el tercero interesado, se entera que dicho quejoso actor ya vendió la propiedad, la enajenó, la transmitió. Entonces dice, bueno, la materia prima del amparo pues es el interés jurídico. Si tú ya no eres dueño, tú que vienes a pelear algo sobre esa propiedad, en todo caso tendría que ser tu causaviente el que tuviera que proseguir el juicio. Entonces vengo y exhibo la escritura de transmisión de la propiedad para hacer valer la causal de improcedencia. Solo en amparo directo para causales de improcedencia. Ahora, una vez que se opone una causal de improcedencia o el tribunal colegiado o Suprema Corte de oficio la detecta, porque recuerden, es un presupuesto procesal y lo tienen que hacer valer de oficio, la causal de improcedencia, le van a dar vista al quejoso para que ofrezca a su vez contraprueba. Puede ser que tenga contraprueba, que anule o que mate la prueba de la causal de improcedencia y pueden entrarle ya al fondo. Entonces, pues de inicio diríamos, en amparo directo, jamás de los jamases, sin excepción, va a haber pruebas sobre el fondo de debate, que es el estudio de convencionalidad, constitucionalidad o legalidad de la resolución atacada. Punto. Solo puede haber prueba sobre causales de improcedencia o exclusión de las causales de improcedencia. Recuerden, mándenos por favor todas sus inquietudes, sus preguntas que vayan teniendo para que aquí Vanessa y Eduardo, que me auxilian, podamos recopilar las mismas y darles respuesta al final en los últimos minutos. Ahora, en amparo indirecto, que se asemeja más a un juicio, les decía, porque se lleva en otra sede jurisdiccional, ante otro tribunal, hay pruebas, hay alegatos, hay audiencia, hay sentencia, hay recursos.
pues eso propiamente tiene la pinta más de un juicio que de un recurso. Bueno, en el amparo indirecto, ¿qué tiene que hacer el quejoso? Voy a ir borrando aquí poquito a poquito. En el amparo indirecto, el quejoso tiene dos champas en la vida. Quejoso. ¿Qué tiene que hacer? La primera cosa que tiene que hacer es demostrar la existencia del acto reclamado. Porque si no existe siquiera el acto reclamado, va a ocurrir el sobreseimiento, ¿verdad? Entonces, la primera chamba del quejoso es acreditar la existencia del acto reclamado. Claro, esto en algunos casos, digamos que puede ser fácil, porque viene el quejoso y dice: ataco la orden de aprehensión o captura que libró el juez de control Perenganito. Y resulta que dicho juez, cuando rinde su informe, dice: sí, es cierto, aquí está la orden de captura. Pues ya se acreditó el acto. De ahí a que vayas a ganar, esa es otra historia, pero al menos ya está acreditado que existe el acto. O dice el quejoso: reclamo la orden de clausura, la orden de embargo, la orden de multa o lo que fuera. Si la autoridad responsable se engancha y dice: sí es cierto, pero no es inconstitucional o inconvencional o ilegal por X o Y motivo, al menos ya está acreditada la existencia del acto. Y la segunda chamba que tiene que hacer el quejoso es acreditar. Fíjense, esto está increíble porque es algo argumentativo. Por eso la insistencia en el foro académico de darle importancia a la argumentación y la interpretación jurídica. Porque aquí cabe, el quejoso tiene que acreditar la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad. ¿De qué? Del acto, pero recuerden que procede también contra omisiones, u omisión reclamada. Entonces, en el amparo indirecto, el quejoso número uno tiene que preocuparse por acreditar la existencia del acto reclamado. Y número dos, tiene que preocuparse por demostrar que dicho acto, que puede ser una omisión, insisto, es inconstitucional o inconvencional o ilegal. En la primera parte les decía una forma facilita cuando la autoridad responsable se engancha y dice: sí es cierto el acto, pues ya está aprobado al menos el acto. De ahí a que vayas a ganar el asunto, pues hay un tramo que recorrer. Pero ¿qué pasaría si la autoridad maliciosamente, por omisión, por error, lo que gustes, no reconoce el acto a pesar de sí existir? Quiero pensar que una persona en cualquier alcaldía de este país va y hace una solicitud a la Dirección de Obras Públicas y le dice: señor secretario de Obras Públicas, quiero por favor que me expidan un permiso de construcción, quiero ampliar el frente de mi casa, y mete su solicitud con un escrito, o sea, ejerciendo su derecho de petición en términos del octavo constitucional, pacífica, respetuosa, por escrito, etc. Y lo presenta y se lo sella. Y no le responden, ni en un sentido ni en otro, simplemente no le responden. Entonces, este señor va a consultar a un abogado, una abogada como ustedes, y le dicen: bueno, pues en principio, si la ley no tiene un tema de positiva o negativa ficta, pues podemos promover un amparo indirecto, alegando que una violación al octavo constitucional del derecho de petición.
y vas y promueves como quejoso tu amparo y dices, mi acto reclamado es la omisión de darme respuesta, o sea, la violación de mi derecho de petición. Y la autoridad responsable dice, no es cierto, aquí jamás veniste a hacer una petición de permiso de construcción. Cuando la autoridad niega que exista el acto, entonces le invierte la carga probatoria al quejoso, porque la regla es que el que afirma es el que está obligado a probar. El quejoso dice, fui a hacer una solicitud por escrito y no me la respondieron. Entonces, si yo afirmé que existe una petición por escrito, yo tengo que probarlo. Yo, quejoso, tendría que venir y exhibir mi escrito con el sello, ¿verdad? Aquí con el sello. ¿Para qué? Para que al menos acredite que sí existe el acto reclamado. ¿Vale? Ahora bien, sobre cómo se va a demostrar la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto o omisión reclamado. Insisto, esto va a ser de modo argumentativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van a hacer uso de razones, de argumento, de cómo interpretan la ley, cómo debería de hacerse del modo correcto para justificar su pretensión. Entonces, aquí la primera parte ya se solucionó, que es en el amparo indirecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el quejoso? Uno, demostrar la existencia del acto reclamado. Dos, acreditar su inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad. Ahora, la materia de esta charla es ¿y cómo acreditarlo? ¿Verdad? Cuando haya que acreditar algo. Vamos a ver el artículo 75 de la ley de amparo, artículo 7.5 de la ley de amparo, que nos da una primera pauta. Como lo estamos haciendo por FaceTime, bueno, pues lo tendré que leer, la parte conducente nada más, obviamente no todo. Yo soy enemigo de leer, pero bueno, aquí es la única opción. Dice el artículo 75, que está desde luego en el capítulo de las sentencias. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Bueno, es que tiene un toque de justicia esto. Imagínense que vamos a juzgar dos personas una película, los méritos o calidad de una película. Pero hipotéticamente, ¿qué sucedería si vimos diferente película? Pues el resultado no va a ser igual, porque uno vio la película verde y otro vio la película azul, ¿verdad? Entonces la clave es la regla general, y así por favor tómenlo ustedes en cuenta. Regla general es que en el juicio de amparo no indirecto, ya el directo ya lo resolvimos, ahí dijimos que jamás. En el indirecto no debe haber pruebas, esa es la regla general. ¿Por qué no debe de haber? Porque tiene que apreciarse el acto del mismo modo que lo tuvo a la vista de la autoridad responsable. Sería injusto que un juez de distrito juzgue lo que hizo una autoridad responsable si vieron diferente película. Pues por eso les arrojó un resultado distinto, ¿verdad? Regla general que admite excepción. Ahorita veremos la excepción y ver las pruebas. Pero este artículo 75 tiene un segundo párrafo también interesante que dice: no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, o sea, que no van a tomarse en consideración pruebas distintas a las que obraron ante la responsable, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Esto es, se presenta el fenómeno de que ante la autoridad responsable quizá el quejoso estuvo imposibilitado de ofertar probanzas por la razón que gusten y manden. O sea, quizá las ofreció y no se pronunciaron sobre ellas o se las desecharon indebidamente, pero no pudo desahogar pruebas. Entonces, si se promueve un amparo indirecto contra esa resolución,
pues uno pensaría cuál sería la mejor salida. Amparar para el efecto de reponer el procedimiento que trae el inconveniente de, ok, aquí hubo un procedimiento. Pensemos en un procedimiento administrativo, sancionador. Los típicos ejemplos de órganos internos de control. Entonces, ¿qué pasa? Está aquí el órgano interno de control y está aquí el presunto infractor. Y quizá en todo este procedimiento no es un juicio, no hay una sentencia, no hay un tribunal, pero se parece, es seguido en forma de juicio. ¿Qué pasa si este presunto infractor por aquí quiso ofrecer pruebas? La prueba A, la B y la C. Y resulta que todas sus pruebas se las desecharon. Indebidamente, además se las desecharon. Bueno, contra la última resolución, si se ubicara, repito, el principio de definitividad es un eje rector en el juicio de amparo, entendiendo por este el deber, la obligación que tiene el quejoso de hacer uso de los medios ordinarios de impugnación. Pero hipotéticamente, supongamos que nos encontramos en un caso de excepción, que no es la regla general, pero supongamos que lo estamos, y que contra esta resolución cupiera un amparo indirecto. Caso de excepción. Entonces, si estuviésemos en la excepción de promover un amparo indirecto, ¿qué caso tendría que al final del camino se dicte sentencia, se gane y el efecto va a ser deshacer esto para que las pruebas desechadas se admitan? Y otra vez se va a resolver y otra vez se va a promover un amparo. Como para que nos hacemos el jaraquillo, nos pegamos un balazo en el pie chicaneando el asunto. Dice la ley, también le interesa que los tribunales no se saturen de juicios. Si no hubieras podido ofrecer pruebas ante la responsable por causas no imputables a ti, aquí en el amparo introdúcelas, tu prueba A, B y C, porque darás oportunidad a que si el juez de distrito lo estima conducente, pueda emitir una sentencia pero de fondo, evitando la reposición innecesaria, evitando un segundo viaje. ¿Vale? Ahora, para mis amigos, los abogados insertos en el tema penal, con su sistema acusatorio, adversarial, más o menos novedoso, ya tiene unos cuantos años que entró en vigor de forma generalizada en el país, dice lo siguiente, la parte final del párrafo segundo del 75 de la ley de amparo. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Y aquí se metió en un problema la ley con este sistema acusatorio adversarial. ¿Por qué? Porque todas las pruebas van a tener un problema de incorporación. Uno de los ejes rectores en el sistema acusatorio pues es el principio de contradicción, que implica que las partes tengan que tener oportunidad de refutar o rebatir lo que haga el colitigante. Entonces, no podría decirse que aquí el quejoso venga a traer, por ejemplo, testigos, porque las formas de desahogarse la prueba testimonial en el amparo, donde se presenta por escrito el interrogatorio y por escrito el contrainterrogatorio o repreguntas, son diferentes del sistema penal. Entonces hay un choque. Si la idea es, si hubieras ofrecido las pruebas conforme a las reglas del sistema penal, pues hubiera sido de un modo distinto a hacerlas por escrito como está en la ley de amparo.
¿verdad? Entonces te dice la parte final del párrafo 75 de la ley de amparo, párrafo segundo del artículo 75, que el juez de distrito debe verificar que no se viole la oralidad o principios, porque si no, pues la prueba estaría viciada. Y el último párrafo que me interesa leer, que es el tercero, digo, hay un cuarto, pero para efectos de esta sesión solo hasta el tercero llegaremos, que es: el órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal se estará lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. O sea, hay un deber del juez de distrito de recabar todas aquellas pruebas que ocupe para fallar el caso. Por eso es que ustedes verán de repente en los juicios de amparo que los jueces se la pasan requiriendo a las autoridades responsables para que remitan más constancias. O sea, lo normal es que promuevan un amparo contra, pensemos, un arresto. Y la autoridad responsable, cuando es notificada el amparo, rinde su informe. O sea, rinde una copia del expediente certificado. Pero el juez revisa y se percata: oye, pero este expediente está incompleto, porque a lo mejor hubo algunos tocas de apelación, a lo mejor hay documentos guardados en el seguro del juzgado y también los necesito para resolver, porque forman parte del expediente. Entonces, aunque no medie petición expresa del quejoso o de cualquiera de las partes, el juez de distrito tiene que recabar oficiosamente eso, o sea, tiene que gestionarlo, ¿vale? Ahora, ya entramos al punto de los casos donde por excepción, repito, solo por excepción, sí se va a tener que ir a probar algo en el amparo. Bueno, y vamos a hacer nuestro diagrama para ver qué va a ocurrir. Y es lo siguiente: si este fuera el desarrollo de un largo juicio de amparo indirecto, ¿verdad? Que es donde puede haber pruebas. Quedamos que está, ¿quién lo va a iniciar? El quejoso. ¿Cómo lo va a iniciar el juicio de amparo? O sea, ¿cómo comienza el arranque de la maquinaria? Recordemos que el amparo puede promoverse de tres modos: por escrito, electrónicamente y por comparecencia. Esta última forma, por comparecencia, solo exclusivamente en los casos que se señalen violaciones al 22 constitucional o al 15 de la ley de amparo. O sea, todo lo que huela a algo grave: deportación, destierro, incomunicación, incorporación forzosa al ejército, confiscación de bienes, etc. Todo lo que huela a eso podrá hacerse por comparecencia, inclusive hasta por un menor de edad. Todos los demás casos por escrito o de forma electrónica. Y aquí en el juicio de amparo, entonces, está el quejoso y tenemos una contraparte. El equivalente, si lo permitieran el ejemplo para efectos didácticos, el quejoso vendría a ser el actor. O sea, el que inicia, el que promueve, el que pretende. ¿Y quién serían los reos? Pues sería la autoridad responsable, que puede ser la que ordena o la que ejecuta. ¿Sí se ve la letra? Sí. O la que ejecuta, ¿verdad? Tenemos aquí al tercer interesado, si lo hubiere, dependiendo de la materia puede no haberlo, y figura con un carácter sui generis, representando, por eso le pongo un asterisco, representando a los intereses sociales, lo que es el Ministerio Público. El MP, el que está adscrito al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Así se van conformando las partes. Y el quejoso, entonces, ¿qué tiene que acreditar? La existencia del acto. Quejoso tiene que acreditar que existe el acto reclamado.
acto, omisión. Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos tiene que acreditar lo que se le llama su interés jurídico. O sea, la titularidad del derecho materialmente controvertido. ¿Por qué? Pues imagínense que vas a impugnar, voy a inventar un ejemplo burdo para que se vea didácticamente, que vas a impugnar una ley fiscal que te impone un tributo por haber adquirido un vehículo automotor nuevo. Pues ¿qué tienes que acreditar? Haber comprado el coche. Si no has comprado el coche, pues no tienes agrado. Necesitas demostrar que lo compraste. ¿Y cómo lo acreditarías? Pues con tu factura. Eso daría lugar a tu interés jurídico, ¿verdad? Ahora, hay algunos casos donde se hace necesario que la parte quejosa pueda ofrecer pruebas. Entonces, voy a empezar a borrar aquí. ¿Qué pruebas? ¿Cómo? Bueno, son las siguientes. El quejoso va a querer ofrecer pruebas. Pero recordemos que el procedimiento probatorio se subdivide o se compone de 4 etapas. Etapas no solo del juicio de amparo, sino de cualquier materia, que serían lo que es el ofrecimiento, la admisión, técnicamente pues pudiera haber desechamiento, ¿verdad? La preparación y el desahogo, la ejecución material. La primera parte es el ofrecimiento. ¿Cuándo se ofrecen las pruebas en el juicio de amparo? Regla general. Ahorita me meto al especial. Regla general, en cualquier momento hasta antes de aquí. ¿Qué va a ocurrir aquí? Se va a celebrar una audiencia constitucional. Esta audiencia constitucional es trifásica, o sea, tiene 3 partes, porque es una audiencia de pruebas, de alegatos y de sentencia, de dictado de la sentencia. Ya sé que me dirán que no es común que dicten la sentencia en la misma audiencia, sí, efectivamente no es común, pero hipotéticamente podrían hacerlo desde ahí. Normalmente tarda algunos días, semanas o hasta meses después de que se celebre la audiencia, ¿cierto? Pero podrían hacerlo desde la audiencia. Entonces, esta audiencia constitucional es trifásica. Y ahí se va a emitir entonces el fallo. Bueno, primera pregunta: ¿cuándo ofrecer las pruebas? Regla general, desde que se presenta la demanda hasta la audiencia constitucional, o sea, antes de la audiencia. Excepción: 4 pruebas en particular requieren un ofrecimiento, un anuncio anticipado a la audiencia, que es la prueba pericial, la inspección judicial, la testimonial y la documental en vía de informe. Estas 4 pruebas, pericial, inspección, testimonial y documental en vía de informe, tienen que ofrecerse con al menos 7 días hábiles de antelación a la audiencia. O sea, 5 menos el ofrecimiento y el desahogo, o sea, son 7 días hábiles en total. Entonces, si la audiencia hipotéticamente fuera, voy a inventar la fecha, el 30 de septiembre, digo, está muy alargado, pero ahorita por lo del coronavirus, por eso las puse así. Si fuera hipotéticamente el 30 de septiembre, tuvieras que 7 días hábiles antes anunciar, periciar, inspección, testimonial y documental en vía de informe. Y las demás, por ejemplo, documentos, el mero día de la audiencia si quieres las ofreces.
De aquí, de que presentas la demanda a que se celebra la audiencia, puede haber hasta máximo 30 días. Habrá juzgados que tengan poca carga de trabajo y la fijen a los 15 días. Pero la ley dice hasta 30 días. ¿Y qué va a suceder? Nuestra autoridad demandada, o sea que es la responsable, tiene que rendir un informe con justificación, donde va a decir por un lado si es cierto o no es cierto el acto u omisión reclamado. Y además de ser cierto, pues va a acompañar las constancias que acrediten su dicho de la constitucionalidad del mismo, ¿verdad? Entonces, cuando la autoridad responsable rinde informe, la autoridad responsable, entre que nos dan vista, o sea, el paso que sigue es que dan vista. Entre que nos dan vista y la audiencia, tienen que mediar 8 días hábiles. So pena de que si no, pues se va a diferir. Ahora, hablando del diferimiento, que es común que llegue a pasar, sucede esto en la práctica. Está fijada la audiencia, voy a cambiar la fecha para efectos del ejemplo. Estamos a 22, ¿verdad? Ok. Está fijada la audiencia constitucional para el día 6 de mayo. Y supongamos que dan vista con el informe el 30 de abril. Entonces tú dices, del 30 al 6, pues no alcanzan los 8 días hábiles, la van a diferir. Y cuando la difieren, quizás la pongan ahora el 8 de julio. Pensemos. Bueno, dices, pues me voy a esperar a que se acerque la fecha y ya voy a ofrecer mi pericial, mi inspección, mi testimonial o mi documental en bien informe, que son las pruebas privilegiadas en su anuncio. No. Tú tenías que ofrecerla con 7 días hábiles de antelación a la primera fecha señalada. No la segunda, la cuarta, la quinta, a la primera. Ojo con eso. ¿Vale? Esto por lo que hace al ofrecimiento. Admisión o desechamiento. Me voy a ir por lo más fácil. Prueba desechada. ¿Qué pasa con las pruebas desechadas? Depende dónde te las desechen. Por eso son dos posibles respuestas. El juicio es esto. Recordemos que el amparo sigue siendo un juicio directo. Es una correlación de actos y hechos jurídicos que se entrelazan lógica y cronológicamente buscando llegar a un fin común. Quien presenta la demanda aspira a una sentencia. Bueno, si el desechamiento de pruebas ocurre hasta aquí, o sea, antes de que se dicte la sentencia, cualquier prueba desechada se va a impugnar vía recurso de queja. Plazo de 5 días hábiles y se interpone el recurso directamente ante el juez de distrito o tribunal unitario si es que estuviera llevado el juicio de amparo directo. Pero, ¿qué sucede? En la audiencia constitucional también es de pruebas. Pudo ser que el juez se reservó hasta la audiencia para proveer sobre la admisión y resulta que estando en la audiencia te la desechan y de una vez recibe legatos y de una bendita sentencia. Ya no podría ser un recurso de queja que está diseñado más para ser intermedio, sino entonces tendrías que imponer contra el fallo, cabe el recurso de revisión. Y en la revisión, ¿qué vas a atacar? Pues la sentencia y también los acuerdos dictados dentro de la audiencia constitucional. ¿Como cuál? Como el desechamiento de la prueba o la deserción de la misma. Ahora, entonces, si te desechan y si te admiten, hay pruebas que se desahogan por sí mismos, se dice, dada su propia y especial naturaleza, como un documento.
El documento ya se aprecia lo que tiene su contenido y lo puede así percibir el juez a través de los sentidos como el de la vista. Pero pudiera ser que sean documentos científicos, o sea, que requiera algo para reproducirse. Estoy pensando un USB, un disco compacto, donde si se ocupa algún material, no sé, ¿se acuerdan aquellos que sean de mi edad, contemporáneos, que existían los famosos videos en beta o VHS? Si se ocupa un medio de reproducción, el oferente de la prueba tiene que ofrecer los instrumentos para poder reproducirlo, ¿verdad? Entonces, si se admiten las pruebas, recuerden, si se desahogan por sí mismos, dada su propia especial naturaleza, no hay nada. Ya no hay nada que hacer, el juez las va a valorar de un modo u otro. Pero hay pruebas que requieren una ejecución material. O sea que habiéndose admitido, no consta aún la información que se va a extraer de ellas. Estas pruebas, para ser admisibles en un juicio, ¿qué ocupa la prueba? Dos cosas: ser pertinente y ser idónea. Entendiendo por pertinente relacionada con los hechos litigiosos, y entendiendo por idónea que sea apta para el fin perseguido. Eso ocupa la prueba. Ya se admitió y resulta que la prueba requiere una preparación especial. ¿Cómo qué pruebas necesitan una preparación? Pues imagínense una prueba pericial donde hay que notificar al perito oficial. O sea, para empezar tiene que girarse un oficio a la dependencia donde se le vaya a mandar llamar para ver si tiene disponibilidad y que el mismo vaya a aceptar y protestar el cargo, etc. O pensemos en una documental en vía de informe. Quiero que obtener una respuesta, obtener una información del registro público de la propiedad del comercio. Pues ¿qué hay que hacer? Mandar el oficio, porque el registro público no es psíquico. Para que sepa que el juzgado está requiriendo una información, requiere que se le mande el oficio, ¿verdad? O a lo mejor lo que requiero es que vengan a declarar unos testigos en una prueba testimonial y además manifesté bajo protesta, decir verdad, que estoy imposibilitado para presentarlos. ¿Qué necesito? Que se les cite por conducto del tribunal y se les aperciba con una medida de apremio en caso de que no comparezcan. A eso se le llama la preparación de las pruebas. O sea, todas las gestiones que se van a ocupar para que se desahoguen materialmente. Y llegará el día de la audiencia, donde ahora sí vendrá el desahogo. El testigo va a testificar, el perito va a dictaminar, las cosas a inspeccionarse se van a inspeccionar, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son las etapas del procedimiento probatorio que rigen en el juicio de amparo. Recuerden, regla general, puedo ofrecer las pruebas hasta la audiencia, antes de la audiencia constitucional. Caso de excepción, pericial, testimonial, inspección judicial y documental en el informe, 7 días hábiles antes de la celebración de la audiencia, pero no cualquier audiencia, de la primera. Si se difirió, ya estoy imposibilitado de ofrecerlos aunque tenga una nueva fecha, ¿verdad? Ahora, ¿en qué casos voy a ofrecer pruebas? No es una regla general, pero digamos que nos va a abarcar quizá el 80% de los casos, me atrevería a decir, que son los terceros extraños. Los terceros extraños. Recuerden que la figura del tercer extraño es la de alguien ajeno a la litis natural. Pero ¿cómo que alguien ajeno? Hay de dos tipos: tercero extraño por equiparación, que este sí es parte de la litis.
¿Pero de qué se duele? De que ha sido indebidamente notificado. O sea, sí estuvo invitado a la fiesta, pero no le llegó la invitación, por eso no se enteró. Él sí es parte. Y el tercer extraño, natural, o también le dicen propiamente dicho. Él no es parte del juicio. Entonces, ¿qué sucede? El tercero extraño por equiparación, pensemos el caso más común. ¿No está chulo? Pensemos el caso más común de que se duele del ilegal emplazamiento. Dice, oye juez, fíjate que pasó lo siguiente. Como no puedo cambiar de color, tengo que saber bien. Resulta que hubo un juicio X, puede ser laboral, civil, familiar, mercantil, etc. Hubo un juicio X donde A demandó a B, a C y a D. Y se dicta una sentencia. Se dicta una sentencia, y no cualquier sentencia, sino condenatoria. Esta sentencia condenatoria viene un día D y dice, oye, yo no fui emplazado. Aquí al inicio lo que hubo es que sucedió un emplazamiento. Y yo estoy mal emplazado, porque me fueron a notificar a calle Moras 25 y yo resulta que no vivo ahí desde hace 5 años. Yo vivo en calle Ferrocarriles 88. Entonces regresamos a la regla. El que afirma es el que está obligado a probar. Yo, quejoso, afirmo que estoy mal emplazado. Yo tengo que ir a probar que no era mi domicilio. No basta que lo diga. Entonces, a partir de ahí aplicamos un principio probatorio que es el que afirma está obligado a probar. Pero decíamos que las pruebas tienen que ser pertinentes e idóneas. Pertinentes relacionadas con la litis, idóneas aptas para el fin perseguido. Y dice este señor D que viene a convertirse aquí en el quejoso. Sería para este efecto dado, este ejemplo, D. Dice, señor juez, te voy a exhibir 50 recibos de agua, de luz, de gas, de predial, de cable, del banco, de lo que quieras, 50 de cada uno, y llega con un diablito de papeles para demostrar que tengo mi domicilio en Ferrocarrileros 88. Y diría el juez en la sentencia, efectivamente esa prueba pues es un indicio, pero no es la prueba apta, no es la prueba idónea para acreditar el domicilio. Y eso pues ustedes lo saben a la perfección, mis colegas, porque lo practican mucho en el derecho civil. La prueba idónea para acreditar la posesión en un domicilio es la testimonial, no la documental. Mucho menos la inspección, de que puedes ver inspeccionar que estoy aquí en el departamento de Ferrocarriles 88. Pues sí, pero es una prueba instantánea. Tú lo que requieres demostrar es permanencia, que desde hace X tiempo vives en esa dirección y que ahí es tu sede. Entonces, caso del tercero extraño por equiparación, que es el que fue llamado indebidamente al juicio. Sí se le invitó, pero incorrectamente. ¿Él puede ofrecer pruebas? Sí. ¿Para qué? Para acreditar su dicho, su afirmación de que no es su domicilio donde notificaron, sino en otro. Y caso del tercero extraño natural, o propiamente dicho también, resulta que, como es muy común en la práctica, muchos actos traslativos de dominio, ahora voy a cambiar el chip, para nada más poner aquí, el juicio de A contra B. Muchos actos traslativos de dominio. A demanda a B y con motivo de la sentencia de condena le embarga. ¿Qué le embarga?
una propiedad, le embarga su casita, pensemos así, ¿verdad? Bueno, me salió mal, pero le embarga un inmueble, un predio. Y de repente brota alguien que le había comprado a B, llamémosle así, C. Y dice C, hey, momento, ¿por qué están embargando a B de ese predio si ese predio ya es mío? Yo lo compré antes de que sucediera este embargo. Y lo compré a través de un documento de fecha cierta. Ya sabemos lo que ha hecho la jurisprudencia 1000 veces, expedido por autoridades, pasado ante la fecha federatario, inscrito registralmente, que hayan muerto algunos de los firmantes, etc. Entonces viene C, en este ejemplo será C el quejoso, ¿verdad? Viene C y dice, yo soy un tercero extraño, pero C tiene que probar algo. Él afirma ser el propietario del inmueble y que no fue parte en este juicio. Dice, conforme al párrafo segundo del 14 constitucional, pues no puedo ser privado de mis bienes, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido. Bueno, yo no tuve un juicio en mi contra. Entonces yo no soy A, yo no soy B, soy un tercero extraño natural o propiamente dicho. Pero tiene que acreditar algo, que ser el nuevo dueño. O sea, su interés jurídico. Ya para cerrar, porque se me está yendo el tiempo y si no, no contestaremos las preguntas, un tip muy importante, yo me atrevería a decir que este consejo pues es encaminado a una de las fallas más recurrentes que todos nosotros sin duda alguna vez caímos o alguna vez hemos visto y deseamos que no suceda a nadie de los jóvenes colegas que nos acompañan. Y es recordar, aquí está su juicio de amparo, ¿no? Lo que le llaman su cuaderno principal. Y en ocasiones, cuando se pide la suspensión de parte, se abre un incidente de suspensión. Bueno, lo dejaré nada más explicado así. Las pruebas del principal no sirven en el suspensional y las pruebas del de suspensión, que tiene esta otro color, esta es color rosa, no sirven en el cuaderno principal. Cada uno lleva sus pruebas, se llevan por cuerdas separadas, lo que se le dice. Entonces, no porque des por hecho que exhibiste una copia certificada de la escritura de propiedad o del acta de nacimiento o del título accionario o lo que sea, des por hecho que en el otro cuaderno va a servir. No. Segundo tip, ya sabes entonces que tiene que cobrar una constancia en uno y una constancia en el otro. Tampoco te desgastes de que voy a pagar doble copia certificada, doble original. No. Basta que exhibas en uno del original, en el que quieras, que normalmente sería en el principal, y en el otro una copia simple. Porque aunque no lo solicites, lo normal es que lo pidas, pero aunque no lo solicites, el tribunal va a hacer el cotejo. ¿Con qué? Con el original. Para que así obre en cada uno de los cuadernos el mismo documento. Porque de repente dices, oye, ¿y por qué me negaron la suspensión si yo acredité ser el nuevo propietario y no quiero que me desalojen? Sí, lo acreditaste en el principal, pero no en el incidental. Y por ende, no tienes interés suspensional. Entonces, esa sería mi sugerencia. Hay mucho tema de qué tratar en cuestiones probatorias. Como siempre le digo a mis colegas, a los alumnos con los que me toca interactuar, por favor, todo lo que aquí hemos charlado el día de hoy, sin duda rebátanlo, confróntenlo, dúdenlo, o investiguenlo por su cuenta, porque no es ni será jamás una verdad absoluta, ni la única, ni es perfecto, ni mucho menos. La única intención de un servidor es compartir algunos tips, algunas ideas sobre el tema probatorio en el amparo, pero seguramente si esto ustedes lo aderezan con su propia experiencia, con su propio conocimiento, pues saldrán más fortalecidos. No tengo otro afán más que dar algunas sugerencias en este tema que nos apasiona.
¿no? Dicen que los juicios en el mundo, no solo en México, desde luego, son de verdades legales, no de verdades reales. No hay ningún juez que tenga una pitonisa o un medium que le diga qué ocurrió en la vida real. Los jueces creen fría y llanamente en lo que aparece probado en autos. A veces los expedientes coinciden con la llamada verdad verdadera, dijeran mis amigos los penalistas, y a veces no. Lo cruel en este negocio es que puedes perder hasta si teniendo la razón, como puedes ganar no teniéndola. Entonces, para ello ocupamos desarrollar habilidades en el derecho probatorio para que todo aquello que nosotros creamos que ocurrió lo podamos ir a probar a un juicio. Pues sin más, me despido por el día de hoy. Voy a contestar las preguntas, o sea, me despido de la explicación, contestaré las preguntas recurrentes relacionadas con el tema que hayan hecho. Mañana me toca también a mí, voy a estar un servidor con ustedes viendo tema aquí del módulo, y pues será un gusto mañana coincidir. Y ya el día viernes vendrá mi amigo Héctor Huerta Serrano a ver el tema de suspensión. Yo estaré con él presente el día viernes, o sea, lo daremos en conjunto Héctor y un servidor. Y bueno, pues como siempre agradecer a toda la gente que hace posible esto, en principio a quienes me colaboran desinteresadamente en ello, a Vanessa Aguirre, Eduardo López Jaimes, Javier Alex, don Javier, saludos, y todas aquellas personas que, como ustedes, están interesados y a su vez replican esta información para sus colegas. Son charlas desinteresadas, son gratuitas, son de fácil acceso a todos, para que podamos seguir divulgando y mejorando nuestra práctica jurídica. Bueno, pues vengan las preguntas. Pregunta Jaime Olvera. Buenos días. En el ejemplo de la omisión de dar respuesta a la petición de licencia o permiso de construcción, ¿cómo aplica el principio de definitividad? Gracias. Sí, Jaime. La regla es que los actos u omisiones, en este caso administrativos, como regla general, se impugnan vía contenciosa administrativa. O sea, que el tribunal contencioso sea el estatal o sea el federal, según sea el caso. Y contra la sentencia del contencioso administrativo, pues cabría un amparo directo, porque es una sentencia definitiva. Esa es la regla, pero por excepción, cuando te ubicas en algunos de los múltiples casos que prevé la ley de amparo como casos de excepción a la definitividad, puedes irte al amparo indirecto. Como uno que se me venga facilito a la mente, que carezca de fundamentación y motivación, pero aquí es una omisión. Bueno, que a lo mejor la ley del acto reclamado no prevé la suspensión, o si la prevé con más requisitos que los que fija la ley de amparo, y así sucesivamente. Son casos de excepción. Nos pregunta María Quintana: en una ampliación de demanda de amparo indirecto, ¿se puede ofrecer la prueba testimonial aunque ya se haya señalado la audiencia constitucional anteriormente? Sí, Mariana, pero recuerda, podrías ofrecer. Fíjense que aquí nos pasa algo a los abogados, como en todas las cosas de la vida, que a veces lo que ocupamos es conocimiento, digamos, del sentido común. Presentaste la demanda y se te fue el plazo para ofrecer la prueba testimonial, porque ya está muy próxima la audiencia constitucional. Pero por azares del destino, cuando rinden el informe justificado, decides ampliar la demanda. Y me preguntas, ¿puedes ofrecer prueba testimonial? Sí, sobre los hechos de la ampliación de la demanda. Porque no sería válido que a través de la ampliación purgaras tu omisión que tuviste que haber hecho sobre la demanda principal. Son dos preguntas. Dos en una. Sí. Si como tercero interesado no ofrecí pruebas, pero la audiencia constitucional se difirió, ¿puedo ofrecerlas hasta antes de la nueva fecha de audiencia? Bueno, la primera es, sí, recordemos, la regla general es que las pruebas se ofrecen hasta la audiencia constitucional, antes de la audiencia. Pero por excepción, que bueno, son las más importantes quizá, hay 4 que tienen que anunciarse con 7 días hábiles de anticipación, que es documental, envía de informe, testimonial, pericial y la inspección judicial. Y en el informe que rinde la autoridad responsable en un amparo indirecto, ¿la autoridad responsable puede ofrecer pruebas? Bueno, la autoridad responsable lo que hace es exhibir como prueba el documento,
que es los antecedentes de donde emana el acto reclamado. Es un documento público. O sea, un instrumental de actuaciones, pues. Ok, nos pregunta Aarón Mirón. En los asuntos de materia familiar, específicamente cuando se decreta la pensión, los jueces fijan una cantidad o porcentaje sin dar la oportunidad de escuchar al demandado. ¿Hay lugar al amparo o forzosamente se debe agotar la reclamación, ya que causa un daño irreparable al deudor, que muchas veces no tiene la capacidad de otorgar lo decretado por el juez, sumado a que existe una máxima que dice que nadie está obligado a lo imposible? Sí, a ver, voy a ser enfático en esto porque esto ocupa que sí lo tengamos muy claro todos. Y miren que a mí me costó harto trabajo aprenderlo. El amparo es un medio de defensa excepcional. Por lo tanto, lo ordinario es que los problemas del mundo procesal se resuelvan con los medios de impugnación domésticos, o sea, recursos, incidentes, etc. Entonces, el principio de definitividad es un eje rector, es una piedra angular del juicio de amparo. Si la ley procesal civil prevé una forma de impugnar la pensión alimenticia provisional, en algunos códigos existe la reclamación, como es la que me menciona aquí el compañero. En algunos otros códigos hay apelación. En algunos otros códigos inclusive se prevé un incidente de reducción. En fin, habrá que ver la legislación que corresponda. Tienes que hacer uso de tu medio ordinario de impugnación, porque eso es lo ordinario. El amparo es lo extraordinario. Ahora, supongamos que hiciste uso de tu reclamación o tu apelación, o sea, algún recurso, y te es desfavorable, no estás satisfecho con lo decidido. Todas las medidas cautelares, entre ellas el amparo, entre ellas los alimentos, la pensión, se pueden impugnar en amparo indirecto. Entonces la respuesta sí procedería a un amparo indirecto. Roberto Colorado pregunta: ¿se desahogan las pruebas periciales o de inspección durante la audiencia constitucional, aunque sean en campo, aunque su desahogo implique incluso más de un día? Sí, fíjate que, Roberto, que lo normal es que las inspecciones se fijen fecha y hora en un día diferente previo a la audiencia constitucional, porque además lo normal es que no vaya ni el juez, sino que vaya el actuario del juzgado, que va a hacer la constatación o verificación de los puntos de inspeccionarse. Y la pericial pues no generaría más problema porque solamente se recibe por escrito, ¿verdad? Entonces sí, es bastante común que fijen fecha previa a la audiencia constitucional para el desahogo de la inspección, e inclusive se aperciba a las partes que deben de estar presentes en el juzgado tal día y tal hora para de ahí trasladarse e ir al lugar a inspeccionar, con apercibimiento de que en caso de que no acudan a ello, pues entonces se va a desahogar la prueba así como esté. Ajá. Nos preguntan por aquí que para el caso del amparo indirecto, en el caso de una deportación, si la raíz del asunto es materia administrativa, ¿por qué se tramita ante un juzgado en materia penal? Bueno, lo que pasa es que la Suprema Corte, cuando analizó ese tema, dijo que la deportación, si bien la hace una autoridad administrativa, o sea el Instituto Nacional de Migración, y la persona está internada en una sede administrativa, que es una estancia migratoria, dependiente del Nacional de Migración, se asemeja a una pena. O sea que la deportación la asemeja a una pena, y las penas son propias de los jueces del índole penal. Esa es la explicación. Carlos Tello: maestro, ¿por qué razón los juzgados de distrito no admiten o desechan la prueba instrumental de actuaciones? Gracias. Bueno, en realidad la instrumental de actuaciones son cosas que ya constan en autos. O sea, si tú vas a ofrecer un documento extra, pues sería una prueba documental, pública o privada, según corresponda. Pero la instrumental de actuaciones se tiene por desahogada por su propia naturaleza, ya son las constancias de autos. Es un hecho notorio para el juez lo que consta en este expediente. Inclusive hay autores que dicen que la prueba presuncional, que no solemos ofrecer mucho, la presunción legal, la presunción humana,
que son las inferencias o deducciones que surgen de la ley o de la mente humana para partir de un hecho conocido y llegar a la verdad de un hecho desconocido. Hay autores que dicen que la presunción no es una prueba, sino es un medio de valoración de la prueba. Nada más por último, Roberto Colorado me está pidiendo que te agradezca por tu respuesta. Ah, perfecto. Bueno, pues mañana, ¿qué tema me toca? Mañana tenemos... Mañana nos veremos como quiera para efecto de esta continuación de nuestro curso. Les agradezco su participación. Les agradecería también pues que ayuden a divulgar esto con sus compañeros de trabajo, de estudio de las facultades, sus colegas. La finalidad, insisto, no es otra cosa más que ir divulgando un poquito más de la cultura jurídica. Tenemos el tiempo libre, miren cuántas veces no quisimos en nuestras vidas tener días extras disponibles y ahora estamos sobrados de días, ¿no? Ya estamos cansados de tanto asueto forzado y les insisto, pues llévense con las reservas del caso esta información, o sea, solo son comentarios de un servidor que no son en absoluto verdades inmodificables, inmutables, sino una opinión de un colega abogado postulante igual que muchos de ustedes. Habrá cosas que sirvan, habrá cosas que sean perfectibles, pero pues ahí nos vamos mejorando todos en el camino. Pues les agradezco su participación, sus comentarios, sus dudas y nos veremos mañana. Les recuerdo que voy a sacar la información mañana o al rato en la tarde si puedo en el grupo, aquí en Facebook, en el grupo de abogados amantes del derecho, que ya estamos planeando hacer algo para la semana que entra para continuar con esta rutina, algún cursito de amparo directo, ahora que es un tema súper técnico, súper complejo y a mí en lo particular me apasiona el amparo directo. Bueno, pues ahí les mantendremos informados. Que tengan buen día, jóvenes, saludos, cuídense.